Hola, bienvenidos. Este es el video 1 correspondiente a la asignatura de Inglés 4 para el bloque 4 titulado Likes and Dislikes. Me llamo Gaby Boylan. Estaré con ustedes en estos dos videos y vamos a empezar. Alrighty, welcome back class. Welcome back again. And just a quick reminder, please, to keep calm and stay at home. Bueno, pues les doy la bienvenida y solo para recordarles, por favor, que mantengan la calma y que se queden en casa. Recuerden que tenemos que seguir las instrucciones que nos indique, lo que se nos indique por parte del gobierno, ¿ok? And please, please, please don't forget to stay positive, to keep calm, but to stay positive, all right? Y no se olviden de algo súper importante que es seguir manteniendo una actitud positiva, estar calmados, pero tener esa actitud positiva. Now, before we move on any further, okay, just we need to remember that we're working with term 3 and this particular term we're covering 2 blocks, okay? Block 3, which is life experiences, and block 4, which is likes and dislikes, and that's the one that we will be working today, okay? Solo para que recuerden y no se me pierdan que en este tercer parcial vamos a estar cubriendo 2 bloques, ¿ok? El bloque 3, que es Life Experiences, y el bloque 4, que es este en particular, Likes and Dislikes. And before we start, just we need to cover and we need to talk about some things, ¿ok? Y antes de que empecemos tenemos que hablar de algunas cosas. Recuerden que este es un video correspondiente a cuarto semestre, chico, alumno, estudiante. Si eres un alumno de segundo semestre, este no es tu video. Por favor, te invito a que vayas al video que te corresponde. Este es un video de cuarto semestre. El periodo que estamos abarcando durante el año es el 2020A. El parcial que estamos abarcando es el tercer parcial. Estos son los conocimientos que se van a abordar durante estos 2 videos, que van a ser 2 videos. Y, a ver, déjenme regresarme. El vocabulario son las actividades de esparcimiento como música, programas de TV, cine, deportes, lugares turísticos, entre otros de su interés. La gramática el tema gramatical es expresiones para comunicar gustos y preferencias como would rather, would prefer, would like, I enjoy, I love, or I hate, and I hate. Uso de verbos en infinitivo y gerundio para expresar gustos y preferencias, ¿ok? El aprendizaje esperado para este bloque es el siguiente. El estudiante argumenta gustos y preferencias tanto propias como de otras personas de su contexto de manera oral y escrita, haciendo uso de los verbos en infinitivo y gerundio, respetando las demás opiniones. El porcentaje que recibe este parcial, y ya estoy hablando del parcial, abarcando los dos bloques, ¿ok? Es de 40%, es más alto que los demás parciales. Atención, la evidencia que se va a elaborar es un celebrity profile y se va a trabajar de manera individual, ¿ok? Nada más, no olviden, por favor, que la evidencia será entregada bajo los medios e indicaciones que los docentes establezcan. Por favor, sigan las indicaciones que sus docentes les marquen. All right, for this class, you'll need a piece of paper, pencil, and pen, okay? Piece of paper, pencil or pen or crayon, whatever you want to use, okay? So pause the video and go and grab those before we start.
Para esta clase vas a necesitar una hoja, un pedazo de papel, tu cuaderno, un lápiz, una pluma, un crayón, con lo que tú quieras escribir. Por favor, pausa el video y ve y tráelos. Okay? Now, before we work with the grammar topic that we will be covering, okay, we need to do a really quick diagnostic and reactivation, okay? So, we're going to talk about gerunds and infinitives, okay? That's for our diagnostic and reactivation activity, gerunds and infinitives. Antes de que vayamos a trabajar con el tema gramatical, vamos a hacer una actividad rápida de diagnóstico y de reactivación en la que vamos a abordar los gerundios y los infinitivos. ¿Les suena? Now, I want you to think. How do we identify a gerund from an infinitive verb? Les lanzo la pregunta, quiero que piensen. ¿Cómo es que identificamos un gerundio de un verbo en infinitivo? Well, it's pretty simple, or it may sound like pretty simple, right? But which one is which? How do we identify a gerund from an infinitive? From these two, which one is which? Pero les vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo identificamos un gerundio de un verbo en infinitivo? Aquí yo les puse dos palabras, ¿cuál es cuál? Now, let's talk about gerund first, okay? So what is a gerund? A gerund is a noun made from a verb by adding ing. Hint. Entonces, ¿qué es un gerundio? Un gerundio es un sustantivo, ojo, un sustantivo que se forma de un verbo al agregarle el ing al final, okay? So, pretty much, the gerund from the verb sing is singing. Look, sing, and in order to create a gerund, in order to create a noun called gerund from a verb, we need to add at the end an ing ending, okay? Entonces, un gerundio se forma, por ejemplo, el gerundio del verbo sing es singing. ¿Cómo lo creamos? Al agregarle al final el ing, ¿ok? Pero vamos de vuelta, un gerundio es un sustantivo, ya no es un verbo, ¿sí? Que se originó, que se hizo, que se creó de un verbo cuando se le agregó al final el ing, ¿ok? Entonces, recapitulando, un gerundio es un sustantivo que se forma de un verbo, no es un verbo, aclaremos, ¿ok? Y lo formamos partiendo del verbo y agregándole el ing. Aquí tenemos sing, then we added the ing and we created a noun called gerund, ¿ok? Entonces teníamos sing, le agregamos el ing y entonces creamos un gerundio que es un sustantivo. But, so what's an infinitive? Okay, well, an infinitive is the to form of the verb. Remember the verb to be? Well, the infinitive form of sing is to sing, okay? It is also called base form. Entonces, ¿qué es un infinitivo? Un infinitivo es esta forma donde se le agrega el verbo, en inglés, el to, al verbo, ¿ok? ¿Recuerdan el verb to be? Esa alerta del to nos indica que es un infinitivo, ¿ok? La forma infinitiva de sing es to sing. La forma infinitiva de sing, de cantar, es to sing, ¿ok? También se le llama la forma
base. Pero aquí sí estamos hablando de un verbo. No estamos hablando como en el gerundio, que es un sustantivo. Es decir, son dos clases gramaticales distintas, ¿ok? If you ever go back to your to a verb list, remember that the infinitive form, it's the first column. It's the base form. It's the baby form. You know, remember the baby form that I talked about a few videos ago. Bueno, si ustedes van a su lista de verbos, es la primera columna, también se le llama la forma base, es esta idea que yo les sembré hace algunos videos en las que les digo que un verbo en infinitivo en su forma base es como un verbo bebé recién nacido que no se le ha hecho nada, no ha pasado nada por su vida, entonces está en la forma en la que vino al mundo. Alrighty, so when we compare these two, infinitive versus a gerund, we need to remember that an infinitive uses the to, right? It's the to and then the verb form. And when we're talking about a gerund, we're talking about a noun with the ing ending. You form it when you added the ing to a verb, okay? Entonces, cuando estamos hablando de manera comparativa, cuando estamos haciendo este versus, el infinitivo es esa forma que utiliza el to y el gerundio es este sustantivo que lo formamos desde un verbo y cuando le agregamos al final el ing, okay? But don't forget that this one, the infinitive part, it's a verb, and this gerund one, it's a noun, okay? So that means that one, it's an action, something that can be done, and the other, it's a thing, okay? Or a concept. Entonces, no olviden que uno es un verbo, por lo tanto es una acción, es algo que se puede realizar, que se puede ejecutar, y el otro es un sustantivo, es decir, una cosa o un concepto, okay? Alrighty. Yeah, it pretty much looks like this. He likes to work, he likes working. This one is the infinitive one, and this one is the gerund one, okay? This one works as an action, and this one works as a noun. Esta de acá, en esta oración, es la que funciona como un infinitivo, y esta que está acá es la que funciona como un gerundio. En esta se está realizando, o sea, funciona como una acción y esta funciona como un sustantivo, ¿ok? A él le gusta trabajar, a él le gusta el trabajar, es decir, la idea, el concepto, la cosa, ¿sí? El trabajar. Now, here's a really quick activity for you to complete, okay? So you will have to pause the video at some point, but before that, I'm going to give you the instructions. Then you pause the video and then go back and complete the task, okay? Entonces, aquí viene una actividad que necesito que ustedes realicen súper rápida. Ya saben, como la dinámica en este formato, van a tener que pausar el video, pero primero escuchen las instrucciones y después lo pausan y regresan las veces que sean necesarias, ¿ok? So, I'm asking you to identify the gerunds from the infinitives, okay? I'm giving you 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of those. So, really quick, just identify the gerunds from the infinitives. ¿Cuál es la instrucción? Que identifiquen los gerundios de los infinitivos. Les estoy dando 10 que están revueltos, lo único que necesito es que ustedes los identifiquen, ¿ok? Ya que los identificaron, we're gonna do the following. Vamos a hacer lo siguiente. Ok. Classify them in a chart, the gerunds in one column and the infinitive form in another, ¿ok? Ahora, ya que los tienen, vacíenlos en una columna, en una tabla a doble columna, triple para que puedan poner los números.
En una van a poner los gerundios y en la otra van a poner los infinitivos. Va a haber algunos como talk, ya les estoy resolviendo una parte, to talk. Oh, sorry, it's the other way around. Perdón, está a la inversa. Infinitive goes in here and gerund goes in here, okay? Entonces, clasifíquenlos. Si como en este caso les hace falta el gerundio de to talk, entonces lo van a completar. Entonces, vamos a regresarnos. ¿Qué espero de ustedes? Que los hayan clasificado, que después llenen la tabla, háganla bien. Yo puse las cosas invertidas. Y para los que le haga falta su par, es decir, ya sea que le haga falta el gerundio, ya sea que le haga falta el infinitivo, por favor, complétenlo. Al final tendrán que tener 5 pares de verbos y de sustantivos, de gerunds y de sustantivos en infinitivo. Infinitives, okay? Alrighty. So here are the references or the site that I use. This is for you, fellow teachers. I adapted some of the activities from that site, okay? Para ustedes, compañeros, de este sitio adapté algunas de las actividades que vieron con anterioridad. Esa es mi referencia. Alrighty. Okay, so we need to start with the, talking about the verb like, okay? We need to discuss some things about the verb like, and we need to remember some things, okay? Remember that the block is called likes and dislikes. Recuerden que este bloque se llama likes and dislikes. Por ende, en alguna parte tenemos que discutir algo acerca del verbo like, ¿ok? Y en ese punto es donde vamos a empezar. All right, so the present simple is used to express what a person likes and what she or he dislikes. Look at the example. Angela likes volleyball. Angela likes reading a lot. Angela likes eating pastor tacos. We're talking about what she likes, okay? Or we may even talk about what she dislikes. Ok, bueno, decíamos, el presente simple se utiliza para expresar lo que una persona o lo que a una persona le gusta y lo que no le gusta. Esto es lo que significa dislike, lo que no te gusta. ¿Okay? Y aquí en este ejemplo estamos hablando básicamente de lo que le gusta a una chica llamada Angela. Angela likes volleyball, Angela likes reading a lot, Angela likes eating pastor tacos. So the verb like in present simple is used to express what a person likes and what she or he dislikes. Bottom line, right? Entonces, como el punto más relevante, tenemos que recordar que el verbo like en el presente simple se utiliza para expresar lo que a una persona le gusta y lo que no le gusta. Likes and dislikes. But when we talk about likes and dislikes, we talk about things or activities. Okay? Entonces, pero cuando nosotros hablamos de cosas que, o describimos cosas que te gustan y cosas que no te gustan, pues primordialmente nos estamos refiriendo a cosas y actividades, ¿ok? Now, we can also express our likes and dislikes by using after the verb like a gerund. Remember, it's the ing noun, or an infinitive, which is the to plus the base form of the verb, okay? Okay. Recuerden que también podemos expresar nuestros gustos y las cosas que no nos gustan o las cosas que nos gustan y que no nos gustan al usar después del verbo like un gerundio o un infinitivo, okay? So we can express likes and dislikes by using like and after like an infinitive or a gerund.
Entonces, pues, en resumido o de manera gráfica y visual, lo que les acabo de decir, que también podemos expresar las cosas que nos gustan y las que no al utilizar el verbo like, y después de utilizar el verbo like, puedes utilizar un infinitivo o puedes utilizar un gerundio. ¿Cómo se ve un infinitivo? Like this. ¿Y cómo se ve un gerundio? Like this. ¿Cómo se ve un infinitivo? Utiliza el to más la forma base. Y en el gerundio, oh, ¿qué nos hace falta aquí? ¿Ya vieron? Un ing, un ing. Sorry, my mistake. Again, de nueva cuenta, recuerden que aquí me hace falta un ing. Alright? Miren, acá sí lo agregué. So, I like, how does it look? You know, this that we're describing here, how does it look in a sentence? Well, we're talking about something that you like by using like and then using an infinitive or a gerund. Entonces, esto que estamos describiendo acá, ¿cómo se ve en una oración? Estamos expresando una preferencia, un gusto, algo que te gusta con el verbo like y puedes utilizar un infinitivo o puedes utilizar un gerundio. I like to work, I like working. In these cases, and this is something that I need you to pay extra attention. In these cases, they function as nouns, not like the main verb of the sentence, okay? En estos casos, ellos funcionan como sustantivos, no como el verbo principal de la oración. Look, Angela likes listening to music with her friends, that's a gerund. Angela doesn't like to wake up early, infinitive. Angela dislikes waking up early. En estos tres ejemplos, tanto los gerundios como los infinitivos funcionan como sustantivos, no como el verbo principal de la oración. ¿Por qué? Porque el verbo principal de la oración es like, o en este caso, en este último, dislike. Okay? Now, when you use the question word why, the answer includes the word because. For example, question, why does Angela like Dua Lipa? Answer, Angela likes Dua Lipa because she's very talented, or simply because she's very talented. Ahora, cuando estamos utilizando la pregunta WH, la respuesta incluye a la pregunta, perdón, a la palabra ¿por qué? Recuerden que cuando vamos a utilizar la palabra why, la respuesta deberá incluir a la palabra because, es decir, ¿por qué? Look, question, why does Angela like Dua Lipa? Answer, Angela likes Dua Lipa because she's very talented, or simply because she's very talented. Entonces, el énfasis aquí es que recuerden que si van a utilizar why, en alguna parte de su respuesta tienen que mencionar, tienen que aclarar el por qué, o simplemente tienen que empezar con el por qué. Because she's very talented, or Angela likes Dua Lipa because she's very talented. Now, you can also ask a negative question, okay? Look, why doesn't Angela like to wake up early? Which means, why does Angela dislike waking up early? Or simply because she likes to sleep, okay? Recuerden que también pueden preguntar, hacer una pregunta negativa. Vean el ejemplo. Why doesn't Angela like to wake up early? Recuerden que estábamos hablando de incluir la palabra para preguntar por qué. ¿Por qué a Ángela no le gusta levantarse temprano? Es decir, ¿por qué ella le disgusta, no le agrada? Y entonces simplemente pueden responder por qué a ella le gusta dormir. Vayan observando cómo vamos a estar usando tanto el infinitivo como el gerundio.
okay? Now, again, we're still talking about how we can use like, but keep in mind that there are two structures, okay? One is the one that would you like, and the other is do you like, and we need to review those two and compare them, okay? Vamos a seguir hablando acerca del verbo like, no se me pierdan. Hay dos estructuras que podemos utilizar en relación con estas formas de expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. En este caso son estas dos preguntas que vamos a revisar de manera comparada. La primera es would you like y la segunda es do you like, okay? Now, we're going to start with do you like. Just remember that like is a verb that we use to describe preferences, okay? La primera que vamos a abordar va a ser do you like. ¿Te gusta? Y necesito que ustedes recuerden, que no olviden, que like es un verbo que utilizamos para describir preferencias. Look, again, like is a verb that it is used to describe preferences. Look, these two are talking to each other, right? And he's asking her about her preferences. And he's using do you like? Look, what kind of music do you like? And she answers, well, he's asking, what is your preference? Okay, basically that's what he's asking. And she answers, I like pop music in general. What do you like doing? I like dancing and singing in general. What do you like to do? I like to dance and sing. Okay? ¿Se fijan cómo él va utilizando el do you like para preguntarle a ella acerca de sus preferencias? En la primera pregunta le cuestiona, ¿qué tipo de música te gusta? ¿Cuál es tu preferencia al respecto? Me gusta la música pop, pero contesta de manera súper general, ¿ok? What do you like doing? ¿Qué te gusta hacer? Me gusta bailar y me gusta cantar. Nueva cuenta de manera súper general. Hay otra manera. Fíjense cómo está haciendo la misma pregunta, pero estamos utilizando o un gerundio o un infinitivo. Ya utilizó un gerundio. What do you like to do? Aquí está utilizando un infinitivo. I like to dance and sing in general. Me gusta bailar y me gusta cantar. Esto es de manera súper general. Now, again, when you express preference or speak in general, you can use the infinitive with to or the gerund after the verb like. Recuerden que cuando vamos a expresar preferencias o hablamos de manera muy general, como en lo que estaba describiendo la chica de lo que le gustaba en la diapositiva anterior, en esta conversación, que lo decía de manera súper general, ¿no? Puedes utilizar tanto la forma infinitiva utilizando el to o el gerundio después del verbo like. Vean, y eso tiene que ver con como yo les mencionaba que en la conversación estaban utilizando tanto infinitivos como gerundios. Va de nuevo, cuando expresas preferencias o hablas de manera general acerca de tus preferencias, puedes utilizar tanto el infinitivo con el to como el gerundio después del verbo like. Vean el ejemplo de abajo. I like to dance. I like dancing. Both are possible. Okay? Vean el ejemplo. I like to dance. I like dancing. En ambos estamos viendo, estamos usando ambos en el ejemplo que estamos viendo. Estamos usando el infinitivo como estamos usando el gerundio. ¿Por qué? Porque ambos son posibles, ¿sí? Por eso tuvimos que pasar por esta reactivación y este diagnóstico para que ustedes recordaran o
aprendieran cuál es la diferencia entre un gerundio y cuál es la diferencia con un infinitivo. ¿Por qué? Porque al estar hablando de estas cosas que nos gustan o no nos gustan, los likes and dislikes, y tener que empezar a utilizar el verbo like en estas estructuras, tenemos que tener bien en claro cómo se ve un gerundio y cómo se ve un infinitivo. Si ustedes no lo pueden recordar porque les cuesta trabajo ubicarlo, mantengan en un papelito, en alguna parte donde ustedes lo puedan ver. A lo mejor son muy visuales y puedan estar recordando y puedan ir una y otra vez para reforzar el recuerdo. ¿Ok? No es fácil. Entonces, sí se los recomiendo. Traten de tener en alguna parte ese pequeño recordatorio para que puedan volver una y otra vez porque van a necesitar ubicar bien los gerundios de los infinitivos. Habiendo dicho esto, vamos a continuar. Alrighty. We already talked about asking the question or asking someone about their preferences using do you like, okay? Ya hablamos de cómo podemos preguntarle a alguien acerca de sus preferencias o de sus gustos y disgustos. No son disgustos, perdón. Las cosas que no les gustan. Utilizando la estructura do you like, okay? But now we're going to review another way of asking someone about likes and dislikes, okay? And that's the structure, would you like? But this structure in a question, we use it to make an offer. You offer something to someone, or to make an invitation to someone. You invite someone somewhere, okay? Ahora, ya hablamos de la otra estructura que era do you like. Ahora vamos a hablar de la estructura would you like. Ven cómo el verbo like aparece una y otra vez, pero que hay distintas maneras de abordar a las personas para preguntarles acerca de esto, ¿ok? De los likes y de los dislikes. Entonces tenemos esta estructura que es la estructura would you like. En una pregunta la vamos a utilizar para hacer una oferta, es decir, un ofrecimiento para ofrecer algo a alguien. O dos, para hacer una invitación a alguien. Tú invitas a alguien a algún lado o a algo. Look, again, in a question, would you like, it is used to make an invitation or to offer something to someone. Va de nuevo. En una pregunta, cuando vemos aparecer al verbo like en una pregunta que se ve así, como con este would you like, lo utilizamos para hacer una invitación o hacerle una oferta de algo a alguien. Look, we have a waiter and we have a woman at a restaurant. Would you like some coffee? He's offering, okay? And she goes, yes, I would. En esta imagen, en este restaurante, tenemos a un mesero que está haciendo una oferta. Recuerden que todo esto está relacionado con gustos y cosas que no te gustan, con expresar preferencias, con expresar, a final de cuentas, qué te puede gustar o qué no. Y por eso estamos revisando esta estructura. Entonces, el mesero pregunta, ¿desea usted un poco de café? Le está haciendo una oferta. Y ella responde, yes, I would. Okay. Look, would you like some coffee? It's an offer. Yes, I would. Recapitulemos. Cuando vemos el verbo like aparecer en esta estructura donde ya tenemos un would, se está haciendo una oferta. Y vean cómo se responde, yes, I would. No, I wouldn't. Now, but remember, we can also use it to express an invitation, okay? Recuerden que también podemos utilizar esta estructura para
expresar una invitación. In a question, we use the verb like when we're using would to make an invitation to someone. You invite someone somewhere. Look at these two. Would you like to go to the movies? Yes, I would like to go to the movies. In a question, we use it to make an invitation to someone. You invite someone somewhere. Yes, I would like to go to the movies. Él está preguntando, ¿te gustaría ir al cine? Y ella le responde, sí, sí me gustaría ir al cine. All right. Now, extra attention. With would you like, we don't use gerunds, okay? Look, this is the correct way. In a would you like question, we don't use gerunds. No way. Yes, I would like to go to the movies. Yes, I would like to going to the movies. Incorrect. Solo extra atención que en la estructura y la pregunta would you like no vamos a utilizar gerundios, ¿ok? Solo vamos a utilizar infinitivos. Now, just keep in mind that to express desire or to make an invitation, we can use the verb to want, right? Would like is much more formal, meaning that when you want to express a desire or to make an invitation, you can still use the verb to want, but it will depend on the occasion. It will depend on if you want to sound much more formal, then you can use would like. If you want to be less formal, you can use to want, okay? Solo recuerden esto. Efectivamente, nosotros tenemos también el verbo querer, como to want, para expresar ese deseo o una invitación. Solo que dependerá de la ocasión, es decir, si queremos vernos más formales, si queremos escucharnos más formales o si queremos escucharnos más informales. Si quieres escucharte informal, vas a utilizar el verbo básico clásico to want, querer. Si te quieres escuchar más formal, entonces puedes utilizar would like. Look at the examples. I would like some pizza. It means I want some pizza, but this one is more formal than I want some pizza, which is informal. Would you like to go dancing? More formal. Do you want to go dancing? Informal. Would Mark like more coffee? More formal. And does Mark want more coffee? Informal, okay? Dependerá de la ocasión, cuál quieras elegir. De nueva cuenta, would es más formal, want es más informal. Es decir, hablando, podemos elegir cualquiera de los dos, pero dependerá de la ocasión. Para expresar ese deseo o esa invitación, pues puedes usar el verbo clásico que es want. Pero si estás en una ocasión mucho más formal en el que quieres expresar un deseo o hacer una invitación, pues entonces puedes utilizar el would, okay? Now, it's time for you to do it's time for you to practice, and this is what I want you to do. You will have to pause the video and you will have to work on the following task, okay? I need you to talk about your likes and dislikes. So number one, you need to write down 3 sentences to describe your likes. Number 2, you need to write down 3 sentences to describe your dislikes. And number 3, write down 2 sentences to describe your best friends' likes and dislikes. Bueno, este es un momento para que ustedes practiquen, ya saben cómo funciona, sigan las instrucciones. Les voy a dar unos ejemplos a continuación. Escuchen las instrucciones, trabajen, pausan, regresan. Ustedes van manipulando las cosas para poder trabajar a gusto, ¿ok? ¿Qué tienen que hacer para completar esta tarea? Número 1, tienen que escribir 3 oraciones para describir sus gustos o las cosas que les gustan. Número 2, tienen que escribir 3 oraciones para describir o en las que describan
las cosas que no les gustan. Número 3, escriban 2 oraciones para describir las cosas que le gustan y no le gustan a su mejor amigo o sus mejores amigos, ¿ok? Now, just remember, please don't forget that when you express preference or speak in general, you can use the infinitive +2 or the gerund, the ing, noun after the verb like. Like, I like to dance, I like dancing, ¿ok? Solo no olviden que para expresar esas preferencias o hablar de manera general se puede utilizar tanto los infinitivos como los gerundios después del verbo like. I like to dance, I like dancing. Ambos son correctos. So here's my example, okay? I like singing, I like reading, I like drawing. Remember that we can use gerunds, okay? Or we can use infinitives. I like to sing, I like to read, I like to draw. It's up to you. Ustedes eligen. Recuerden que podemos usar después del verbo like tanto infinitivos como gerundios. Yo aquí les estoy dando 3 con infinitivo y 3 con gerundio, pero ustedes pueden revolver. Now, these are my examples when I'm expressing my dislikes. I don't like working out, I don't like ironing, I don't like cleaning. Those are 3 using gerunds, okay? And over here, I'm giving you 3 using infinitives. But again, you can use both. Both are correct. Estos ejemplos que pasaron, yo les puse unas oraciones donde hablo de las cosas que no me gustan, solo que les di 3 con gerundios y 3 con infinitivos. Ustedes en la práctica pueden revolver 3 o 2 y 1, como ustedes quieran. Solo recuerden que pueden utilizar tanto los gerundios como los infinitivos porque en ambas circunstancias están bien. And last but not least, you had to talk about your friends' likes and dislikes, okay? So here are my 2. Those 2 are using infinitive or you can use gerunds again. Y por último, recuerden que tienen que hablar de las cosas que no les gustan a su mejor amigo o a sus mejores amigos. Solo son 2 oraciones. Y recuerden que pueden utilizar tanto los gerundios como los infinitivos. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta aquí y con esto cerramos, con esta actividad de práctica para ustedes, cerramos este video 1. Bye bye.